La Cartuja de Granada, joya del barroco español. A un tiro de piedra de la ciudad de la Alhambra, fija como la roca perenne, os espera. Yo, Fray Pedro de Uceda, cartujo, vinculado a este retiro, os serviré como guía por los rincones del que fue mi hogar. Mi Cartuja. El monasterio comenzó a levantarse en el siglo XVI. Día a día, sin tardanza, se construye este lugar para concluir con el más hermoso aposento para Dios, el Sancta Sanctorum, o la sacristía más bella del mundo. «300 años ensamblando piedras, creando arte para conseguir la mejor casa. Despacio entraréis en ella, sin prisas. Abrid el alma y los ojos, coged las riendas de los sentidos y entrad en mi mundo». La Cartuja es soledad y silencio. Pese al tiempo transcurrido, aún se respira la paz y el soplo de las plegarias entre sus muros. Un modo de vida, el de Bruno de Colonia, desembocó en el nacimiento de la Orden Cartuja, bajo el lema Stat crux dum volvitur orbis. La cruz permanece en pie mientras que el mundo da vueltas. Y se expandió por la vieja Europa hasta Granada. Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, informado de la intención de fundar nuevo monasterio y no encontrando mejor encrucijada para su enterramiento, donó para él mismo 2 fincas en lo más alto del pago de Ainadamar. Pero pronto la orden traslada el lugar, por lo que don Gonzalo declara: «Si ellos mudan el sitio, yo no soy obligado a guardar mi propósito». Nunca un desierto resulta más bello. Una gran arteria que viene de Alfacar atraviesa las tierras de Ainadamar, evacuando en venas, hilos y estanques el agua oportuna para convertir la loma en el recreo más hermoso del reino de Granada. Las viñas crecían a la par que los jardines y los frutales. Se alternaban las huertas con los olivares. Pequeñas alquerías para las horas de descanso. Ainadamar era una caricia en la tierra, de ritmos suaves y placeres sencillos, que poco a poco el monasterio fue añadiendo a su desierto. El universo cartujo respira entre la soledad del hombre y la vida en comunidad, apareciendo una estructura arquitectónica diferente. Con el claustrón y las celdas de los monjes y el claustro menor, en torno al que se levantan las estancias comunes. El claustrillo, elegante, de proporciones que el hombre abarca, con arcos de medio punto sostenidos por columnas toscanas, abriendo la galería a la luz y al cielo del sur. Sus paredes eran lección constante para los monjes, hermanos y novicios, pues sirvieron de soporte a 2 de las series pictóricas más importantes de cualquier cartuja europea. Una, de la vida de San Bruno y su fundación. Otra, sobre los primeros mártires de la orden. Más de 30 cuadros que empieza Sánchez Cotán y concluye Carducho.
La portada plateresca del compás era la primera frontera, siendo esta la zona del monasterio más alejada del silencio anhelado. La portería, la casa baja, la hospedería, el molino o los lagares conseguían hacer de este un lugar autosuficiente. Avanzando por el compás, se descubre un empedrado donde los sencillos cantos recrean escenas de caza y elementos heráldicos, como mosaicos humildes, como alfombras pétreas. La fachada, severa, no deja imaginar el huracán artístico que se esconde tras sus muros. Durante el convulso siglo XIX desaparece el claustrón, que hoy se adivina gracias al alzado de una maqueta. 53 metros de lado, rodeado por 26 celdas, destacando la repetición de sus elementos sencillos, conteniendo un jardín de arrayanes, sauces, palmeras y cipreses. La soledad no es estrechez. Estar a solas con Dios no es sinónimo a 4 escuetas paredes, sino querer estar donde el lugar no angustie, donde el monje anhele volver a él, palpar cada hora de trabajo en el taller, cada instante de cultivo en la tierra del huerto, cada momento de labranza del espíritu. En los breves paseos por el desierto, no me cansé de admirar el perfil del monasterio, recortado por la vega, descansando sobre las lomas de Ainadamar, jugando con las horas y las estaciones, burlando la luz y la sombra. Solo había comidas en comunidad los domingos y fiestas señaladas. El resto de jornadas, los hermanos repartían las viandas por las celdas con el mayor sigilo. Perpetua era la abstinencia de carne, y los viernes eran propicios para el ayuno, consolados con agua y pan. En el refectorio tan solo se oía la voz del monje que desde el púlpito iba leyendo la Sagrada Escritura. Apenas los roces de una túnica con la vieja madera de la mesa, el despistado toque del cubierto con la loza del cuenco, o los torpes y calmados pasos del hermano cocinero acompañaban a la palabra de Dios. Levantado sobre la cocina y la bodega, con planta rectangular y cubierta de evocación gótica. Corría el año 1603, cuando llega a las puertas de la Cartuja un pintor que conocía la corte, la fama y los bríos de la vida mundana. Cotán, autor de aquellos bodegones que transmitieron la belleza de lo sencillo. Conocedor de las tendencias procedentes de Europa. Admirador de Navarrete el Mudo. Con 43 años entra como postulante para lego, haciendo de cada cuadro una oración a la soledad, al despego de lo superfluo. En La Santa Cena, como en otras obras, es del gusto de Cotán jugar con la perspectiva confundiendo al espectador, simulando el suelo de la sala de profundis, o pareciendo atravesar los muros de la estancia a las ventanas que pinta, deteniendo la claridad que llega desde los vanos del muro de poniente. Una cruz simula un volumen inexistente. Sin conocer momentos ni testigos, se cuenta que una paloma entró en el refectorio y, engañada, quiso posarse sobre uno de los clavos, insistiendo hasta caer agotada sobre los asientos de los monjes. Gran suerte es que un pintor habite entre los muros del monasterio, como Fray Angélico en Fiesole o San Marcos de Florencia.
en la iglesia, el claustrillo y la sala de profundis, en el refectorio o por tantas capillas del recinto. Incluso en cada celda no faltaba una inmaculada o un crucificado del hermano Fray Juan. Gran parte de la serie sobre la vida de San Bruno y el origen de la orden cuelgan de los muros del refectorio y que antaño cubrían las galerías del claustrillo. Como otros pintores, Cotán se retrata entre los canónigos testigos de la resurrección de Diócres, siendo esta la obra más original y acertada de esta serie. Del ciclo de los martirios, destaca la obra de los religiosos juzgados por Cromwell. El resto de las obras describen el suplicio que los cartujos padecieron en tiempos de Enrique VIII. Desde lo más profundo te llamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos atiendan la voz de mis súplicas. No hay palabras más hermosas para emprender el camino del gran encuentro. La estancia más sencilla para el rezo por los difuntos conecta con el refectorio, porque además era lugar para el lavatorio de manos. También llamada Capilla de los Apóstoles por el cuadro de San Pedro y San Pablo, el único firmado por Cotán sobre la espada que sujeta el apóstol de los gentiles. En un espacio tan humilde se acentúa la belleza de uno de los trampantojos más espléndidos de la historia del arte. Si bien la cruz engañó a unos inocentes pajarillos, este excepcional retablo fingido confunde al propio hombre. Cotán hace de esta duda intencionada una declaración cartujana, la alerta del hombre. Y en el ángulo sureste del pequeño claustrillo, el origen de este monasterio. El capítulo de Legos, levantado a partir de 1516 como capilla, junto a las primeras 4 celdas. Espacio que detiene el estilo gótico. Tras la muerte de Sánchez Cotán, los ciclos del claustrillo quedaron sin terminar y se recurre a Carducho para concluirlos. Autor del gran programa del monasterio del Paular. Vicente Carducho, natural de Florencia, llegó a la corte con su hermano Bartolomé para trabajar en el Escorial, pasando de discípulo a pintor del rey, consiguiendo ser el artista más reputado de Madrid hasta la llegada de Velázquez. Esta sala, junto a la capitular, alberga las obras de este insigne pintor. En una hornacina, una imagen de San Bruno, de alabastro. Se le escapa el último aliento. La sala capitular, donde su bóveda apenas recoge los recursos goticistas, llegando a traspasar el estilo renacentista. Los sitiales sencillos de los monjes traen a la memoria aquella hora del domingo, cuando la familia detenía el silencio y la soledad. Lugar de acertado gobierno y el mantenimiento de la buena casa, donde se acogía la confesión pública y las profesiones de padres, hermanos y novicios, o se debatían los más terrenales asuntos que inquietaban al monasterio y necesitaban de asamblea. Con la desamortización, esta sala perdió todo su ornato y hoy sus muros retienen parte de las obras de Vicente Carducho.
una Virgen del Rosario de José Risueño, donde la complicidad de la madre con el hijo se presenta llena de gracia. Un Ecce Homo de los hermanos García, auténtica lección teológica del dolor y perdón, de recogimiento y llanto interior. Tras acceder a la iglesia de la Cartuja de Granada, se hace imposible retener el primer suspiro. Nada es azar, sino episodios de un mismo guión, el de la redención. Desde la entrada hasta la cabecera del templo se diferencian claramente 4 espacios. El lugar destinado a los seglares, limitado por una sencilla reja. El coro de legos, separado del de monjes por una excepcional máquina barroca con 2 retablos. El coro de monjes, abierto al presbiterio. Cada espacio, más que cerrar y ocultar, centra la atención a la cabecera del templo, simulando un punto de mira, un deseo de cruzar episodios que concluyen en el sagrario. Y de todas las fronteras destaca la excepcional puerta de taracea que separa los coros, obra de un hermano lego que oraba mientras incrustaba nácar, marfil, concha o carey en la madera noble. María y José, por el duro camino del desierto, detienen la marcha para calmar la sed. Esta escena, junto al Bautista, ambas de Cotán, acompañaban las oraciones de los hermanos legos. Las yeserías presentan un carácter único en Granada. Entre los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento se intercala el ciclo sobre la vida de la Virgen de Pedro Atanasio Bocanegra, recordando aquel que pintó Alonso Cano para la catedral. De todas las obras que hace Bocanegra para la Cartuja, destaca la Virgen del Rosario. El baldaquino con la imagen de la Asunción dignifica la capilla mayor, procurando no interrumpir el tránsito visual al sagrario, incrustando entre el dorado de sus columnas pequeños relicarios y espejos, haciéndolo más etéreo. El viajero francés Stendhal, tras su viaje a Florencia y su visita a Santa Croce, cautivado por su belleza, llegó a decir: «Me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí». Se conoce como síndrome de Stendhal el ahogo que un individuo sufre al exponerse a la extrema belleza de una obra de arte, pudiendo ser este el caso del sagrario de la Cartuja de Granada. El Sancta Sanctorum es uno de los grandes proyectos barrocos españoles. Una sencilla planta se convierte en la más suntuosa estancia para el sacramento, la celda de Dios. A diferencia de otros sagrarios, en Granada se abre un gran arco acristalado, estando visible a monjes, legos y seglares, jugando con las horas del día, creando la incógnita entre la claridad y la sombra. Un lugar donde se interrelacionan las artes
y todo se complementa hasta lo indisoluble. La verticalidad del tabernáculo, como una lanza que invita a ascender hasta la cúpula, concluyendo en la imagen de la fe. Mientras en los ángulos, como vigías de Cristo sacramentado, 4 virtudes monásticas. San José, San Bruno, San Juan Bautista y la Magdalena, emblemas del silencio, la penitencia y la preparación del camino, destacan como 4 puntales de la fe. Un cielo abierto simula la cúpula del sagrario. Imposible conseguir mejor cubierta para la tienda levantada en este desierto. Un programa complejo donde todo desemboca hacia la exaltación de la Eucaristía. Y en el cénit de la cúpula, San Bruno, como un atlas cristiano soportando el mundo. La luz juega por las sombras y los dorados del sagrario, desde la primera hora de la madrugada hasta el ocaso, entre 2 luces, como el rayo atravesando la transparencia del alma. A ambos lados, como muletas que soportan su peso, se levantaron 2 capillas, y a través de sus óculos se adoraba al Santísimo sin romper la paz de la celda de Dios. Nada es pausa, nada se detiene en el sagrario. Accedes sin saber exactamente dónde fijar la mirada, dónde empezar la lectura, cómo domar este misterio. Y despacio, descubres el discurso, solventando el significado del Sancta Sanctorum, y no querrás salir de él, deseando la compañía del solo. Y piensas que ya no hay nada que pueda sobrecoger. Y aparece la sacristía más bella del mundo. Surgen los suspiros mudos, porque ya no hay fuerzas para clamores. Los monjes precisaban de su ajuar para la celebración de la Eucaristía. Y por su número era necesario un recinto amplio para el almacenaje de este. Como antesala de lo sagrado, se levanta la última joya del barroco español. Nunca el denominado horror vacui se concibe con tanta elegancia y delicadeza. Frente a la decoración orgánica del sagrario, ahora en la sacristía, surge el concepto abstracto de la geometría, del número. La sutil labor en el yeso busca jugar con la luz, ocultando su procedencia tras la hermosa cornisa, como una caverna en equilibrio entre la claridad y la suave sombra. Como la cueva del ermitaño en su desierto. En el crucero, en la bóveda elíptica, se representan algunos padres anacoretas y a los arcángeles. Todos sus años los dedicó Fray José Manuel Vázquez a trabajar con maderas nobles y materiales exquisitos, haciendo de la taracea un arte mayor,
creando un mobiliario a la altura del lugar. La pequeña escultura de San Bruno, de la que escribe Gallego y Burín, a este San Bruno no le queda nada dentro. Todo se escapa, se volatiza, se pierde en el aire. En el interior no hay más que fuego. Es difícil encontrar una obra que resuma tan íntegramente la espiritualidad y la mística, el despego de lo material en lo corpóreo. En la hora sexta, en la hora de descanso, cuando en el capítulo concluía el cónclave, me adentraba despacio hasta la imagen de nuestro patrón. Mis desvaríos se los llevaba al olvido, y el sosiego se adentraba en mi espíritu. Volver a sentir mis pasos sobre los pavimentos del monasterio de la Cartuja de Granada, rozar mis dedos sobre las aldabas de sus puertas, sentir el aire que exhalábamos entre oraciones y plegarias. Que este viaje por mi Cartuja sirva para detener en vuestra memoria la belleza de un lugar tantas veces olvidado. Solo tengo los recuerdos de unos tiempos felices en soledad y silencio. El arte de mi monasterio es espíritu, es soledad, es silencio.